Un'istituzione inventata. Hola de nuevo, compañeras y compañeros de Trieste. Os voy a contar un poco desde dónde vengo y desde dónde hacemos esta videocarta, aunque ya conocéis un poco lo que es el movimiento Yo sí Sanidad Universal, de la visita que hicimos allá. Pero yo empecé a tener contacto con el mundo de la salud y con el mundo de los profesionales sanitarios a partir de la participación en ese movimiento, que como sabéis se creó en 2012 como respuesta a una ley que excluía a ciertos grupos de personas del acceso normalizado al sistema sanitario, y a partir de ahí empezamos a montar de alguna manera unos dispositivos que eran los grupos de acompañamiento, en el que la gente de los barrios se organizaba para ir junta a los centros de salud del Servicio Regional de Madrid y a los hospitales para poder tener acceso al sistema sanitario a pesar de que la ley se lo negaba. Este movimiento, durante los 5 años que ha tenido de vida, tuvo los 3 primeros años una gran participación y además una cierta dimensión mediática y también bueno, digamos una difusión en los centros sanitarios de Madrid, y los grupos de acompañamiento llegaron a tener en algunos momentos relación estrecha o relación más o menos regular con los centros sanitarios. Y a pesar de que todas las veces que hicimos esos acompañamientos y que fuimos juntos se consiguió el acceso, a veces además en situaciones bastante difíciles y con digamos con negociaciones un poco enconadas, pero también nos llevó a preguntarnos a lo largo del tiempo algunas cuestiones que son las que quería traer aquí en esta videocarta. Porque más allá del acceso o de conseguir el acceso a los centros sanitarios saltando multitud de barreras burocráticas que tenían que ver con papeles y con administración del acceso, nos encontrábamos con problemas que tenían que ver más con la relación que establecíamos, tanto las personas que sí teníamos tarjeta sanitaria con las que no, dentro del grupo de acompañamiento, cómo nos resultaba difícil que más allá de ese momento puntual de apoyo y de emergencia, porque todas las veces se acompañaba cuando la persona ya estaba enferma y esto era bastante clave, cómo no lográbamos crear un grupo en el que fuera más allá de esos momentos puntuales, ¿no? Y esto ha sido una constante a lo largo del movimiento y una cosa que se ha hablado mucho cuando nos juntábamos todos los grupos, cómo generar esa suerte de espacio común que fuera más allá de conseguir el acceso puntual. Por otro lado, también nos encontrábamos con el problema de cómo generar espacio común con los profesionales más allá de ese momento de negociación, y en algunos momentos se ha conseguido, pero no ha sido sistemático. Dependía más bien de la disposición de los profesionales en ciertos centros sanitarios y la disposición del propio grupo de acompañamiento. Y ahí es donde nos encontramos toda una suerte de problemas con las que nos hacía falta reflexionar cosas que fueran más allá de las propias barreras burocráticas al acceso. ¿Qué había pasado con el movimiento de los 80 de salud comunitaria en España, que lo explica Juan Luis en el vídeo? ¿Cómo era posible que personas usuarias tuvieran tan poco que decir dentro de un centro de salud y en muchas ocasiones se recibiera como una intromisión en un espacio en el que los usuarios per se no tenían legitimidad? Y qué había pasado también para que hubiera una división en ocasiones bastante fuerte, y a nivel hospitalario mucho más, entre los diferentes estamentos o las diferentes personas que trabajan en un centro sanitario, entre ellos y con los usuarios. Y finalmente, hacia afuera, otro de los problemas que nos encontramos, porque como ya he dicho, sí que tuvo una dimensión mediática y además también en otros espacios institucionales este movimiento, pero siempre luchábamos con la idea de que lo que estábamos haciendo era facilitar el acceso de personas migrantes, y en concreto de personas sin documentos, porque era gran parte de la población al principio que se quedó sin ese acceso, era personas sin papeles. ¿Cómo podíamos explicar que nuestro trabajo en los márgenes, en este caso, tenía que ver con que pensábamos que el centro o la universalidad solo se definía si todas las personas estaban incluidas?
Es decir, que no se trataba de salvar o trabajar en los márgenes per se, sino de defender una universalidad que pensábamos que se estaba perdiendo con esta fragmentación del acceso. Esto también ha costado explicarlo, y tiene que ver también con cómo por el lado del gobierno se ha llevado la exclusión, centrándola mucho en las personas sin papeles, pero aún así, tanto con los profesionales como con las propias personas y con las personas que sí tienen acceso, ha sido muy difícil explicar ese concepto de universalidad que para nosotras era muy preciado. De modo que las preguntas irían un poco por ahí, ¿no? Vosotros y vosotras que habéis tenido un diálogo intergeneracional con la reforma en salud en Trieste en los 70 y la salud en el territorio, ¿cómo ha sido posible que esa línea de continuidad de diálogo intergeneracional haya sido mantenida? ¿Cuáles son las tensiones y cuáles son las potencias de ese diálogo que en Madrid habría estado no roto, pero sí más focalizado en relaciones, digamos, particulares, y no ha habido un diálogo sistemático, sino islas digamos, de memoria? Por otro lado, ¿cómo es la relación con las personas usuarias o con las personas con las que trabajáis en la microárea? ¿Cómo es posible ir más allá del momento puntual de apoyo? ¿Y qué significa eso? ¿Qué construye eso? ¿Qué salud construye eso? Y también hacia afuera, ¿cómo se hace explicar una práctica como la de la microárea y una concepción de la salud como la que hay en Trieste hacia otros contextos distintos? ¿Cuáles son los mimbres para poder explicar una cosa tan singular?